Naamán, el milagroso cambio de un comandante orgulloso a través de la fe en la obediencia divina en el tiempo del rey Joacim, en el tercer año de su reinado. Naamán, comandante del ejército del rey de Siria, era un hombre valiente y temido por sus adversarios. Su fama resonaba como el sonido de un clarín en las tierras de Damasco, pues había ganado victorias sobre Israel, llevando consigo el respeto y la admiración de su pueblo. Sin embargo, a pesar de su esplendor militar, Naamán enfrentaba una batalla oculta que ningún soldado podría ganar, la lepra. Esa enfermedad, cruel y humillante, lo marginaba de su familia, de su estatus y de la sociedad. En su hogar, la angustia y la preocupación por su condición carcomían su espíritu. Pero en medio de su dolor, una joven cautiva israelita, llevada a Siria en la guerra, susurró una esperanza. Si mi señor fuera ante el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Movido por el anhelo de sanación, Naamán se presentó ante el rey de Siria, quien al escuchar su súplica, envió una carta al rey de Israel acompañada de riquezas y un mensaje apremiante. Cuando recibas esta carta, envíame a Naamán para que lo sanes. Al recibir la misiva, el rey de Israel se sintió desbordado de angustia, preguntándose cómo podría él, mortal, sanar a un leproso. Pero una voz de esperanza se alzó en ese momento. Eliseo, el profeta del Dios de Israel, al enterarse del dilema del rey, le envió un mensaje claro: que venga a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Con un nuevo propósito, Naamán se dirigió a la casa de Eliseo, desbordando de orgullo y llevándose consigo regalos. Pero, oh sorpresa, Eliseo no salió a recibirlo. En lugar de eso, envió a su mensajero con un mensaje: ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. La indignación llenó el corazón de Naamán. Su orgullo como comandante le decía que merecía un tratamiento acorde a su estatus, y no un simple baño en un río. ¿No son Abana y Farpar, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel?, se dijo, su corazón duro y su mirada llena de desprecio hacia el río que se le ofrecía, pero en medio de su ira, sus siervos lo abordaron. Padre, si el profeta te hubiera pedido una gran cosa, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más entonces cuando solo te dice que te sumerjas y serás sanado? Sus palabras, llenas de sabiduría, penetraron la coraza de orgullo que lo rodeaba. Después de una breve lucha interna, Naamán decidió someterse. Al llegar al Jordán, se sumergió. 1, 2, 3 hasta 7 veces. Cada inmersión se convirtió en un acto de obediencia, una entrega del corazón a lo divino, y al emerger en la 7ª sumersión, miró su piel y allí estaba, limpio. La lepra había desaparecido y con ella, el peso de su anterior vida. Naamán, transformado por el milagro, volvió a Eliseo con un corazón rebosante de fe y gratitud. Ahora entiendo que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel, proclamó, dejando atrás su antiguo orgullo. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. Sin embargo, aunque la lepra había quedado atrás, Naamán se enfrentaba ahora a un nuevo desafío: integrar su nueva fe en un entorno hostil, guiado por el Dios de Israel. ¿Cómo vivir su fe en un reino que adoraba dioses ajenos? La historia de Naamán no culmina aquí. La búsqueda de su nuevo camino apenas comienza, y la voz de Dios aún intenta guiarlo hacia nuevas revelaciones, invitándonos a nosotros también a seguir la senda de la obediencia divina. Naamán, ahora libre de su lepra, se encontraba en un momento de revelación. Su corazón ardía con el deseo de entender completamente el Dios que lo había sanado. Caminaba por las bulliciosas calles de Damasco, donde a cada paso el susurro de su fama aún lo seguía.
Sin embargo, en su alma, había un eco más profundo que el que podían ofrecerle sus victorias pasadas, el deseo ardiente de servir y honrar al Dios de Israel. Consciente del desafío de su nueva fe en un entorno ajeno, Naamán se dirigió a su casa, donde su esposa lo recibió con sorpresa y alegría. «Mi señor ha vuelto a nosotros», exclamó, sus ojos brillando al ver su salud restaurada. Naamán no podía contener su emoción. «He sido sanado por el Dios de Israel, y debo adorarle», afirmó, su voz resonando con convicción, mas, en lo profundo de su corazón, se sentía dividido. Sabía que sus compatriotas veneraban a divinidades extrañas, aquellas que no tenían poder alguno sobre el dolor humano. Se preguntaba, ¿qué dirán mis compatriotas? ¿Cómo llevaré este testimonio entre aquellos que adoran a dioses de piedra y madera? Una noche, mientras los cielos de Siria se cubrían de estrellas, Naamán se retiró a orar. «Señor de los ejércitos, ¿qué debo hacer? He recibido tu sanación, pero mi pueblo sigue ciego ante la verdad. Devuélveme, oh Dios de Elías, a tu corazón y hazme un instrumento de tu luz». Su oración fue una súplica, un clamor que resonó en el silencio del universo. Al día siguiente, Naamán se dirigió al rey de Siria con un propósito renovado. Se arrodilló ante Elí, con humildad, le comunicó su sanación. «Majestad, he conocido al Dios verdadero, y soy testigo de su gran poder. Te imploro que permitas que su nombre sea conocido entre los pueblos», pronunció con la frente en tierra. El rey, intrigado, miró a Naamán con atención. «¿Y qué propones, valiente comandante? ¿Deseas un favor del reino en favor de este Dios de Israel?» Naamán tomó aire, dispuesto a hacer su propuesta. «Permíteme construir un altar en su honor. Permíteme proclamar su grandeza ante el pueblo», dijo con determinación. Sin embargo, aún existía en su mente la preocupación de cómo se recibiría su fe en el corazón de un reino que había sido enemigo de Israel. Su necesaria conexión con la cultura y religión de Siria lo llevó a formular un complicado dilema: ¿qué haré cuando sea requerido en el templo de Rimón? ¿Debo inclinarme cuando el rey lo haga? Esta cuestión lo perturbaba profundamente, ya que discernía que, aunque honraba al rey, nunca podría dar culto a otro Dios que no fuera Jehová. En este juncture, Naamán recordó la sabiduría de sus siervos, quienes lo habían guiado en su momento de necesidad. Clamó por ayuda nuevamente, y en el silencio de su corazón, escuchó una verdad profunda que resonaba: Dios ve el corazón, no las acciones externas. Con esta revelación, decidió que continuaría proclamando a su Dios, aun si eso significaba enfrentar la desaprobación. Su jornada apenas comenzaba, y aún le aguardaban pruebas y retos. Sin embargo, en su espíritu había algo más que solo sanación, había un llamado, una unción que despertaba su propósito en la historia de su pueblo. A medida que se preparaba para regresar al rey, Naamán no podía imaginar la magnitud del plan soberano que Dios tenía para él, un plan que en un futuro próximo también tocaría a su familia y a su nación. «Esto apenas es el principio», pensó. «La gloria de Dios está por manifestarse de maneras que nunca imaginé». Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando comprendió que su historia en la historia de redención divina se entrelazaba cada vez más con la narrativa sagrada del pueblo de Israel. ¿Podría ser este el comienzo de la reconciliación entre dos naciones separadas por enemistad? ¿Qué más tenía Dios en su plan soberano que aún permanecía oculto? La respuesta estaba más allá del horizonte, esperando ser revelada en el tiempo perfecto del Altísimo. Naamán ingresó al palacio con el corazón agitado y el espíritu expectante. El rostro del rey aún reflejaba la sorpresa por su sanación, y Naamán supo que este era el momento decisivo. Se postró ante el trono, aún con el eco de su oración resonando en su mente. «Mi rey», comenzó, «he venido a compartir no solo la buena nueva de mi sanación, sino de un Dios que es fiel y poderoso para salvar». El rey, con un ceño de interés, lo invitó a levantarse. «Hijo de Abías, tus palabras son intrigantes. ¿Podrías darnos testimonio de este poder que has conocido?» Naamán, sintiendo que cada palabra que pronunciaba podía cambiar el destino de su nación, explicó sobre el profeta Eliseo y el mandato del Dios de Israel sobre su sanación. «Si el Dios de Israel pudo quitar mi lepra, entonces su poder debe ser reconocido por todos», declaró con fervor. «Ese Dios es el único que puede dar esperanza a nuestro pueblo».
A medida que hablaba, el rey escuchaba atentamente. Pero su rostro pronto adquirió signos de preocupación. Naamán, sabes que nuestra tierra adora a muchos dioses. El temor a desatar la ira de Rimón, nuestro dios guerrero, es grande. Si propusieras rendir culto a este Jehová de Israel, ¿cómo podría nuestro pueblo olvidar su lealtad? Naamán sintió que el aire se volvía denso, el peso de los desafíos lo oprimía. Se estaba enfrentando no solo a su propia lucha, sino a la resistencia de una nación entera. Majestad, mi corazón anhela que tu pueblo conozca la verdad. No es en mí que deben confiar, sino en Él. Hay un solo Dios que puede transformar, liberar y salvar, y es Él a quien rindo mi lealtad. El rey, asintiendo con la cabeza, dijo, tu pasión es admirable, pero el camino que propones no es fácil. Muchos de nuestros nobles se opondrán. ¿Cómo enfrentarás esta resistencia? ¿Negarás tus costumbres y seguirás al Dios judío en medio de la desaprobación? Con cada palabra, Naamán sabía que estaba en la encrucijada de su fe. No puedo renunciar a lo que he visto y experimentado. Mi sanación no solo fue física, sino un llamado a una relación con el Creador. Aunque me enfrente a la ira del pueblo, yo arrojaré los ídolos de mi corazón para seguirlo. El rey lo miró fijamente, y un silencio se apoderó del lugar. ¿Pero qué haremos con nuestros rituales? Ahora que has encontrado a tu Dios, ¿nos dejas a todos detrás? No. Mi deseo es que todos conozcan al Dios verdadero. Tal vez, si se ven las maravillas, sus corazones se suavicen y se abran. Permíteme compartir mi testimonio, pertrechar un altar, invitar a los más necesitados a experimentar el mismo poder que me liberó. No solo para mí, sino para esta tierra que tanto anhela salvación. Mientras Naamán hablaba, la luz comenzaba a abrirse sobre el rey. Su rostro se iluminó con un pensamiento profundo. Su corazón, aunque lleno de temor, descontaba una posibilidad, una primera chispa de esperanza para su pueblo. Podría ser que, en medio de toda la confusión y el pavor, Dios pudiera obrar un milagro en ellos. Hermano mío, si Dios ha hecho esto en ti, entonces tal vez, solo tal vez, debamos darle una oportunidad. Permíteme escuchar a los que se oponen, pero haré lo posible para que tu voz sea escuchada, respondió el rey, ya considerando el potencial de la unidad entre los pueblos. Cuando Naamán salió del palacio, una irresistible sensación de esperanza lo llenó. Sin embargo, había una sombra persiguiéndolo, un susurro en su mente que traía la advertencia del desafío que enfrentaría. ¿Qué sucedería si el pueblo, empoderado por la ignorancia, respondía con hostilidad? Dios lo había sanado, pero lo sostendría en este nuevo camino para que los corazones se volvieran. Naamán sabía que la batalla era espiritual y que su propia fe sería puesta a prueba. En su interior, la llama de su compromiso ardió aún más fuerte. Confío en que la grandeza de Dios se manifestará no solo en mi vida, sino en el corazón de esta nación, pensó. Fue entonces cuando escuchó algo que resonó en su espíritu: el tiempo de las maravillas está a la puerta, la historia está por entrelazarse como nunca antes. Naamán, mi hijo, ten fe, porque he de hacer algo que asombrará incluso a los más incrédulos. Con esta promesa reverberando dentro de él, Naamán dio un paso hacia adelante, no solo como un sanado, sino como un mensajero de la verdad, dispuesto a enfrentar lo desconocido de un futuro que Dios había comenzado a trazar. ¿Podría su fe inspirar a un pueblo cautivo por la oscuridad hacia la luz? El plan de redención se acercaba, y con cada latido, se sentía que algo glorioso estaba a punto de abrirse. Naamán, lleno de un fervor inquebrantable, se dirigió hacia el lugar donde se intercambiaban las noticias y los rumores. La plaza de Damasco, un bullicioso centro de vida y comercio, se convirtió en el escenario donde su testimonio podría resonar. Mientras caminaba, su corazón palpitaba al recordar la obra prodigiosa de Dios. Al llegar al corazón de la plaza, Naamán se detuvo, observando las caras de la multitud que apenas prestaba atención a su presencia. En el ambiente flotaban los ecos de las antiguas tradiciones y los templos dedicados a múltiples dioses. La lejanía de los corazones anhelantes lo instó a alzar su voz por encima del murmullo. Pueblo de Siria, escuchadme, gritó Naamán, su voz repleta de un poder nuevo. La multitud se volvió hacia él, algunos curiosos, otros escépticos.
He venido de la tierra de los leprosos, un hombre marcado por la enfermedad, y he conocido al Dios de Israel. Él me sanó por la obediencia a su profeta Eliseo, y soy testigo de su grandeza. Si Él me sanó a mí, puede también liberar a esta nación del yugo de la opresión y la desesperanza. Los murmullos crecieron entre la multitud, confusión y curiosidad se entrelazaban. Un anciano, de rostro surcado por la sabiduría de los años, se adelantó. ¿Cómo podemos confiar en un Dios extranjero? Rimón, nuestro protector, ha sido quien nos ha dado victorias en el campo de batalla. ¿Por qué debería escuchar tu historia? Naamán, sintiendo la presión de la resistencia, miró al anciano con compasión. Mis hermanos, no hablo de un Dios entre muchos, sino del único Dios verdadero que crea, sana y libera. Él trajo luz donde había oscuridad y esperanza donde había desesperación. No vengo a despojaros de vuestra identidad, sino a presentaros la verdad que ha iluminado mi vida. Mientras las palabras de Naamán reverberaban, algo cambió en las miradas de algunos. Se notaba un interés creciente en otros hombres que habían sufrido en silencio por sus dolencias, y las mujeres que anhelaban un futuro diferente para sus hijos. Sin embargo, la resistencia persistía, el temor sembrado por generaciones hacia los dioses de su cultura aún estaba presente. «Y si tus palabras son en vano», replicó otro hombre, más joven, llenando la plaza de murmullos acusadores. «¿Qué pruebas tenemos de que tu sanación no es un simple engaño?» Naamán se sintió herido, pero no desalentado. Con un profundo suspiro, recordó el momento transformador en las aguas del Jordán. «Testigo es el cielo», exclamó, «que mi lepra se apartó por la orden de aquel que se llama Jehová. Probadlo, venid, e investigad. Si hay en mis palabras un eco de mentira, seré el primero en retractarme. Pero os imploro, no cerréis vuestros corazones ante la posibilidad de lo sobrenatural». La multitud comenzó a dispersarse, pero la semilla de la fe que había intentado sembrar no podía ser arrancada tan fácilmente. Aunque había enfrentado el desafío de la incredulidad, Naamán sintió en su interior que esta era solo la primera parte de un plan mayor que él aún no comprendía del todo. Mientras tanto, entre las sombras de la multitud, un joven soldado escuchaba en silencio. Su corazón estaba dividido, arrastrado por el respeto hacia Rimón y la curiosidad por el hombre que había regresado de la muerte a la vida. En silencio, oró: «Señor, si este Jehová puede sanar, tal vez pueda cambiar también el destino de nuestra nación». Naamán se retiró de la plaza, sintiendo el peso de su misión. Aún le quedaba un largo camino, lleno de desafíos que probablemente pondrían a prueba su fe. Pero sabía que Dios estaba moviendo las piezas del rompecabezas en cada corazón, en cada vida. Pronto, algo profundamente espiritual iba a ocurrir en el centro de Damasco, y Naamán podía sentirlo. Así como el alfarero moldea la arcilla, reflexionó Naamán, así también Dios tiene un propósito divino que cumplir. Un cambio está en camino. La obra de salvación no solo afecta a un hombre, sino a una nación. En ese momento, una voz en su interior resonó una vez más, más fuerte y clara: «Todo ha sido trazado por mí. El tiempo de la transformación está por llegar, un gran despertar es inminente». La promesa divina se adhirió a sus pensamientos, infundiéndole una renovada energía. Naamán sabía que su viaje apenas comenzaba. La historia de su sanación era solo el preludio de un milagro más grande que estaba a punto de manifestarse en su vida y en toda Siria. Con esa esperanza ardiente, se dirigió hacia un futuro en el que, indudablemente, la gloria de Dios sería revelada frente a un pueblo que anhelaba redención. ¿Qué milagro transformador aguardaba al final de este camino? Naamán continuó su camino, sus pasos resonando sobre las piedras de Damasco mientras su corazón ardía de fervor y expectativa. Cada paso que daba era un eco de lo que había vivido. Las aguas del Jordán aún parecían fluir en su memoria, llevando consigo las cadenas de su enfermedad. Mientras se alejaba de la plaza, el espíritu del joven soldado permanecía en su mente, una voz de esperanza que bien podría ser la chispa que encendiera una llama en el corazón de su nación. Aquella noche, Naamán se retiró a su hogar, donde la luz de las estrellas brillaba con una intensidad celestial, como si el mismo cielo estuviese atento a sus pensamientos. Se sentó en un rincón de su habitación, buscando en su corazón las palabras que darían vida a su testimonio. Pasó horas en meditación y oración, clamando a Dios por sabiduría y dirección. «Señor», murmuró Naamán con gran anhelo,
no permitas que mis palabras se disuelvan en la desconfianza. Permíteme ser un instrumento de tu gloria entre mi pueblo. La angustia por su misión lo llevó a una profunda reflexión. Sabía que su victoria en la batalla no sería con la espada, sino con el testimonio de la fe. Esa mañana, al amanecer, Naamán sintió la necesidad de dar un paso más. No podía esperar a que el pueblo viniera a él. Se armó de valor y volvió a la plaza, dispuesto a hablar no solo de sanación, sino de la esperanza que Dios traía a su gente. Pero, en su interior, aún sentía la resistencia de las creencias antiguas y el temor a lo desconocido. Al llegar al bullicio de la plaza, se encontró no solo con curiosos sino también con los detractores que lo observaron con desdén. Sin embargo, no estaba solo. Otros, inspirados por sus palabras de la última vez, empezaron a reunirse, ansiosos por saber más. Su anticipación creció cuando el joven soldado, el que había orado en silencio, se unió a la multitud, una luz de esperanza en su mirada. Nuevamente vengo ante vosotros, proclamó Naamán con voz firme, su corazón latiendo con fuerza, no como un extraño que trae cuentos, sino como un hombre transformado. El Dios de Israel no es solo para mí, Él es la esperanza que cada uno de nosotros necesita. Las personas comenzaron a murmurar, una mezcla de incredulidad y curiosidad se extendió por la multitud. Naamán continuó, si el Dios de Israel ha obrado en mi vida, puede también tocar la vida de cada uno de vosotros. Nada es imposible para aquel que creó el cielo y la tierra. Salmo 121, 2, el anciano que una vez cuestionara su mensaje se adelantó. Pero, ¿qué tienes que ofrecer, Naamán? ¿Acaso tu sanación es la solución a nuestras cadenas? Naamán, sintiendo la presión de la incredulidad, contestó con una reverencia profunda, no soy más que un hombre, pero traigo el testimonio de un verdadero milagro. La sanación de mi lepra fue solo el comienzo. Dios anhela no solo liberar cuerpos, sino también corazones y mentes. Preparad vuestros corazones, porque una lluvia de restauración se acerca. Mientras sus palabras resonaban en la plaza, un profundo silencio se apoderó de los presentes. Podían sentir la veracidad de su declaración en sus corazones. En ese momento, el joven soldado dio un paso al frente y, con voz firme, exclamó, si Dios ha sanado a Naamán, yo quiero conocerlo. Vengo a ser parte de este milagro. Sus palabras resplandecían como un faro en medio de la tormenta de dudas. La multitud, al principio renuente, comenzó a murmurar, experimentando el primer destello de fe que se alzaba en sus corazones. Naamán comprendió que en aquel instante, estaban empezando a abrirse para recibir lo que estaba por venir. Sintió en su espíritu que la hora había llegado. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una inquietud hacía eco, un susurro divino que le recordaba que esto era solo el principio. La historia de su sanación no solo impactaría a unos pocos, sino a toda una nación. Sintió una profunda convicción de que el Dios de Israel estaba tramando un plan mucho mayor, y él, Naamán, era solo un pionero en el camino a la revelación. En ese momento, una voz resonó en su interior, lo que has comenzado en fe, lo llevaré a la consumación, la redención de mi pueblo se aproxima. Naamán sabía que el desenlace de esta historia estaba ligado a una promesa divina que aún aguardaba ser revelada. La expectativa crecía, y con ella, la certeza de que un cambio monumental estaba en la puerta. ¿Estaría Damasco lista para lo que venía? Naamán observó cómo la multitud comenzaba a transformarse. Sus miradas, antes llenas de desconfianza, ahora estaban impregnadas de una curiosidad ansiosa. El joven soldado tomaba su lugar a su lado, alzando su voz con fervor, estimulando corazones adormecidos a abrirse a la obra del Dios de Israel. Naamán sintió que su espíritu se unía en armonía con la presencia de lo divino, como las olas que se elevan al amanecer. Escuchad, pueblo de Damasco, clamó el soldado, su tono resonando como un tambor en el fondo del alma de cada oyente. He sido testigo de la grandeza de un Dios que sana y transforma. El mismo poder que liberó a Naamán de su lepra, tiene una obra reservada para todos vosotros. Él está en medio de nosotros. Las palabras del joven soldado surtieron efecto. Muchos comenzaron a acercarse, atraídos por la luz de esperanza que brillaba en sus ojos. Naamán sintió que cada palabra que salía de su boca era un ladrillo en la construcción de un nuevo entendimiento en su pueblo.
La fe se empezaba a diluir en la atmósfera, llevando consigo las sombras de la duda. No obstante, entre los que se acercaban, se podía sentir la inquietud de algunos ancianos que se mantenían en la retaguardia. ¿Y cómo sabemos que este milagro es cierto?, preguntó un hombre de barba blanca, que había sido un líder en la comunidad por muchos años. Los dioses de nuestras tierras han sido venerados por generaciones. ¿Qué seguridad hay de que el Dios de Naamán no es otra ilusión? Naamán, reconociendo el desafío que se presentaba, se adelantó y dijo con sinceridad: «Vivid conmigo mi experiencia. He conocido el sufrimiento, la soledad de ser un leproso, y he encontrado en el Dios de Israel un poder que supera cualquier expectativa humana. No soy un orador sabio, pero mi vida es una prueba de su voluntad. Si Él puede sanar mi cuerpo, ¿puede también curar las heridas de nuestras almas?». El anciano parpadeó, la confusión surgiendo en sus ojos. A su alrededor, otros comenzaron a murmurar, algunos en acuerdo, otros en desacuerdo. Naamán intuyó que la verdadera batalla iba más allá de meras palabras, era un enfrentamiento entre la fe y la incredulidad. Justo cuando la multitud comenzaba a dividirse entre la fe y la duda, una sombra se deslizó entre ellos. Era una mujer, de rostro sereno y vestida con harapos. A medida que se acercaba, Naamán sentía que la atmósfera se cargaba de un aura especial. «Yo soy la madre de una niña que fue sanada por el Dios que adoras», dijo ella, su voz era como agua fresca corriendo por una piedra. «Ella fue liberada de su propia lepra, y he sido testigo de su poder. Clame a Él, pueblo mío, y seréis restaurados. No temáis. La esperanza está en el horizonte». El silencio que siguió fue palpable, cada corazón palpitaba con un nuevo ritmo. Naamán miró con satisfacción a la madre, reconociendo la obra divina en sus vidas. El joven soldado se unió a su lado, y juntos hablaron en unidad, compartiendo historias de corazones quebrantados que fueron levantados. En ese momento de movimiento, Naamán recordó las palabras del profeta Eliseo, quien le había señalado la grandeza de Dios. Sabía dentro de sí que lo que estaba sucediendo era el principio de un camino hacia la redención, no solo para él, sino para toda la nación. «Preparad vuestros corazones», proclamó Naamán, su voz resonando con determinación. «Esto no es solo un milagro para mí, sino una puerta abierta hacia la salvación destinada por el Creador. Dios no solo desea nuestra fe, sino también nuestro corazón. Abramos el camino hacia su realeza». La multitud empezó a clamar y a buscar en sus corazones. Con cada palabra que Naamán pronunciaba, las barreras se desmoronaban y la conexión divina se hacía palpable. Sin embargo, en un rincón de la multitud, una figura oscura se oculta, observando sin ser vista. Sus ojos brillaban con un destello malicioso. «Este es solo el comienzo de su historia», murmuró en voz baja, «pero no saben lo que les espera». Naamán sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si una sombra acechante estuviera poniendo en peligro la ferviente fe que estaban estableciendo. Pero, al mismo tiempo, una certeza lo invadía: Dios estaba en movimiento, y su promesa de restauración se acercaba. Las palabras de la madre resonaron en su mente. La esperanza está en el horizonte. Pero, ¿qué desafío aguardaría en su camino hacia la plenitud de esa esperanza? Las preguntas profundas se agolpaban, y Naamán comprendió que cada paso de fe era una batalla por la vida misma. Mientras las voces de la multitud se alzaban en fe, Naamán supo que el propósito divino estaría revelándose en los momentos venideros, pero el camino sería exigente. Así, con cada joven y anciano comprometidos a unirse en la búsqueda de la verdad, Naamán alzó su mirada al cielo, confiando en que lo que hacía era parte de un plan más grande. Un eco de la promesa divina resonaba en su ser: «Aquí comienza la obra que cambiará a mi pueblo». Había llegado el momento, el tiempo de la revelación de Dios. La emoción en el aire era palpable. La multitud se había reunido con corazones expectantes, y Naamán sintió la intensidad del momento como un fuego vivo que ardía en su interior. Con cada palabra que surgía de sus labios, un eco resplandecía entre el pueblo, resonando en las paredes de sus corazones. El joven soldado, a su lado, continuó compartiendo la manifestación del poder de Dios. «Mirad», dijo el soldado, señalando el cielo despejado sobre ellos. «¿No es evidente que algo grande está sucediendo?».
El Dios de Israel se ha hecho presente en nuestra tierra, y con su luz, las tinieblas se disipan. A medida que Naamán escuchaba, su fe crecía como un río que se desborda. Imaginó lo que significaba para su pueblo recibir tan grande noticia. Pero, a pesar de la creciente luz de esperanza, la sombra que se mantenía al margen entre la multitud empezó a levantarse, inquietante y ominosa. Fue entonces cuando la figura oscura dio un paso hacia adelante, revelándose como un anciano con rasgos agudos y una mirada que parecía penetrar cada alma presente. ¿Qué es esto que hacéis?, preguntó con desdén. ¿Creéis que un solo hombre puede traer salvación? ¿Acaso no son vuestros dioses los verdaderos, aquellos que os han guiado durante generaciones? Su voz se alzó como un trueno, sembrando dudas en los corazones vacilantes que aún dudaban. Naamán sintió como una nueva ansiedad emergía entre los oyentes, sus rostros ya iluminados comenzando a oscurecerse de nuevo. Aquella voz, cargada de incredulidad, parecía encontrar resonancia en algunos. ¿Y qué hay de la verdad en vuestras propias experiencias?, continuó el anciano. ¿Qué garantía tenéis de que este Dios que se dice tan poderoso no os mentirá, como tantos otros? Naamán, viendo la vacilación en algunos rostros, apremió en su corazón la necesidad de reafirmar la fe. Os diré esto, comenzó, su voz llena de intensidad, no soy diferente de vosotros. Un día fui un leproso, aislado y marginado. Pero el Dios de Israel me tocó, y desde entonces mi vida ha cambiado. No se trata solo de mi experiencia, sino de una oportunidad única que se nos ofrece. Él está buscando corazones dispuestos a creer. Mientras hablaba, sintió una ola de confianza inundar su ser. La madre de la niña sanada se levantó nuevamente, iluminando el ambiente con su testimonio. Escuchadme, pueblo de Damasco. No solo es Naamán quien ha sido restablecido. Cada milagro es el eco de una promesa divina. Dios no quiere simplemente que sepáis de Él, sino que le conozcáis y le recibáis en sus corazones. Pero las palabras aún no eran suficientes para acallar las voces de la duda. Naamán sintió que cada instante se convertía en un desafío más profundo. Así como Jehová dijo a Moisés en Éxodo 14:13, no temáis, estáos firmes y ved la salvación de Jehová, así os digo yo, descubrid la salvación que se presenta ante vosotros. ¿No es tiempo de que liberemos nuestras dudas y abramos nuestros corazones al Dios viviente? Entonces, una inquietante tensión recorrió la multitud. Algunos comenzaron a murmurar entre sí, sopesando la fe que se les propugnaba contra las viejas tradiciones. Naamán podía sentir que los corazones se dividían, pero había en él una certeza inquebrantable, su Dios estaba presente, y un nuevo amanecer podría llegar por medio de la fe. Fue en ese instante crítico, cuando el anciano se adelantó una vez más, sus ojos ardiendo en desafío. Si Dios realmente ha obrado aquí, que se manifieste con un signo que no pueda negar. Que aquellos que son felices por este milagro, salgan y muestren en qué manera sus vidas han cambiado. La atmósfera se tornó tensa, y Naamán sintió un temblor en su interior, como si en ese mismo momento el destino del pueblo pendiera de un hilo. La sombra de la duda se deslizaba como un espectro, dificultando la confianza que había empezado a florecer, y justo cuando iba a responder, el envé celestial cubrió el firmamento, y relámpagos iluminaron el cielo nublado. El pueblo miró hacia arriba con asombro. Naamán comprendió que Dios estaba a punto de manifestarse de una manera sorprendente, revelando su soberanía ante todos. Escuchad, proclamó Naamán con voz elevada, cuando Dios decide actuar, incluso las nubes se abren para mostrar su gloria. Él no ha terminado, el capítulo de nuestra historia apenas comienza, y se acerca un giro divino que cambiará todo. La multitud contuvo la respiración, sintiendo que algo verdaderamente extraordinario iba a suceder. Pero Naamán sabía que aún quedaba un desafío mayor por enfrentar. ¿Cómo respondería su pueblo ante la revelación de Dios? Con una certeza resplandeciente, sintió que el misterio de su soberanía se desplegaba y el camino hacia la verdad se abría ante ellos, un camino lleno de maravillas y desafíos por igual, y así, mientras el cielo seguía resonando, Naamán permaneció de pie, firme en su fe, consciente de que el momento culminante estaba aún por llegar. La esperanza no ha hecho más que empezar, pueblo mío. Brindemos nuestro corazón a aquel que nos llama.
A medida que la atmósfera cargada de tensión se intensificaba, Naamán sintió el peso de las miradas sobre él. El antiguo anciano, con su desdén resonante, había planteado un reto que no podía ignorar. Pero el cielo mismo parecía haber respondido a su llamado, y Naamán entendió que el momento era propicio para mostrar la grandeza de su Dios. Vean lo que Jehová puede hacer, continuó Naamán con determinación. Justo aquí, en esta plaza, lo que parecía imposible es inminente. Él no solo me sanó a mí, está ofreciendo a cada uno de ustedes una oportunidad de reconciliación y restauración. Pero, como con todas las promesas, requiere fe y, importantemente, obediencia. El anciano entrecerró los ojos, sintiendo la creciente firmeza de la convicción en la voz de Naamán. ¿Y si no lo creen? ¿Qué de aquellos que ya perdieron la fe? Preguntó, tratando de sembrar más incertidumbre. Naamán se erguía con la fe que lo había llevado desde la leprosería hasta la sanidad, y sabía que no podía flaquear. Es cierto, respondió Naamán, todos tenemos historias que contar, y todas son diferentes. Unos habrán tenido experiencias que los hicieron dudar, pero hoy no se trata de lo que hemos vivido, sino de lo que Dios desea hacer. Recordemos lo que dice Isaías 40 horas y 31 minutos. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Con esas palabras, algo comenzó a moverse dentro de la multitud. Un murmullo de esperanza comenzaba a resurgir, como un río que desciende potente después de una larga sequía. Naamán observó cómo algunas miradas volvían a llenarse de fe, mientras otras se mantenían escépticas, pero su determinación no iba a amainar. En medio de la conmoción, se escuchó una voz conocida. Era la madre de la niña que una vez había sido restaurada. Yo fui testigo del retorno de mi hija, una niña que la vida había sumido en la oscuridad. Mirad cómo se levantó en medio de la desesperación y fue sanada de la muerte misma. No se puede negar el poder de este Dios que ha actuado en nuestras vidas. A su alrededor, varias personas comenzaron a recordar sus propios encuentros con el Altísimo. Algunos se levantaron, compartiendo relatos de liberación y esperanza, mientras otros permanecían en silencio, su lucha interna visible en sus rostros. Naamán sabía que la batalla de la fe tenía múltiples frentes, no solo en su corazón, sino también en el de cada oyente. Entonces, el anciano, aún terco, no se dio por vencido. Pruebas. Eso es lo que pido. Que se manifieste su poder ante nuestros ojos, clamó, ahora con voz temblorosa ante el eco de las esperanzas de la comunidad. Naamán, reconociendo la gravedad del momento, recordó cómo Jesús había sanado a los enfermos no solo por su voluntad, sino por la fe de aquellos que lo rodeaban. Como está escrito en Marcos 11:24, por eso os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Si nos unimos en fe, veremos cómo la gloria de Dios se manifiesta entre nosotros. La expectación aumentó en la multitud cuando una noche oscura cubrió el cielo, mientras los relámpagos aún iluminaban el firmamento. Naamán sintió una chispa de lo sobrenatural manifestándose a su lado. De repente, una luz resplandeciente surgió entre la multitud, difuminando la sombra de la incredulidad, como si un ángel de Dios se estuviera preparando para descender. El pueblo contuvo la respiración y tuvo la sensación de que algo extraordinario iba a ocurrir. ¿Qué es esto?, murmuró la multitud, y Naamán se preguntó cuántos serían capaces de creer que estaban a punto de ser testigos de un milagro. Ya con el corazón rebosante de esperanza, Naamán se dirigió a la multitud, afirmando, no importa cuán incrédulos sean algunos, el poder de Dios está cerca y listo para manifestarse. Ahora es el tiempo de ver cumplidas las promesas divinas en nuestros corazones. Esta noche, su gloria será revelada de tal manera que nunca olvidaremos cuán grande es nuestro Dios. Mientras las nubes se abrían y un rugido ensordecedor resonaba en el aire, se hacía evidente que el tiempo de la revelación estaba por llegar. Naamán sintió que algo sobrenatural se estaba desatando, y supo que era solo el principio de una obra mayor. ¿Qué sorpresa traería esa manifestación celestial? En el fondo de su ser, comprendió que el plan de Dios era mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. La luz resplandeciente que emanaba del cielo se intensificó, y Naamán, en medio de la multitud, sintió que un poder sobrenatural lo envolvía.
La atmósfera se volvió palpable, como una carga eléctrica que se acumulaba ansiosamente en el aire. Nadie se atrevió a moverse, los rostros reflejaban asombro, miedo y, por fin, expectativa. De pronto, un silbido agudo llenó la plaza, seguido del eco de un trueno. Naamán recordó cómo el Señor había respondido a los profetas en momentos de gran necesidad, y, profundo en su ser, supo que el Dios de Israel estaba a punto de actuar. Con voz firme y clara, reafirmó su mensaje: el Señor está aquí. Su poder se manifestará ante nosotros. ¿Quién estará preparado para recibirla? Una murmullante respuesta se extendió entre la multitud, resonando en sus corazones la inquietud del temor, pero también la semilla de la esperanza. Naamán miró a su alrededor, buscando a aquellos cuyos ojos eran una mezcla de temor y anhelo. Hermanos y hermanas, mirad. No es el momento de dudar, sino de abrir nuestros corazones al milagro que está por venir. Creed, y seréis testigos de su gloria. Justo en ese instante, un viento fuerte y fresco surgió, como si la misma naturaleza respondiera al llamado divino. Las velas encendidas alrededor titilaron y ya no solo era un espectáculo de luces, era un despliegue celestial en acción. Naamán sintió su fe elevarse, y la duda que había afligido a algunos comenzó a desvanecerse. Adorémoslo, proclamó un anciano de la multitud, un clérigo que había sido testigo de innumerables milagros en su vida. Alabemos al Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él es fiel y justo y nunca desampara a quienes confían en él. Al escuchar sus palabras, muchos se unieron a él en adoración, sus voces elevándose en un ritmo sin igual. Naamán, sintiendo una creciente convicción en su pecho, se unió a la alabanza. Él ha sido mi sanador, mi liberador. No soy digno de su gracia, pero aquí estoy, testigo vivo de su poder transformador. Date a conocer, oh Dios, en esta hora. La luz celestial se intensificó. Los miembros de la multitud comenzaron a fervorosos deseos de fe, abrazándose unos a otros, anhelando el contacto de la esperanza conjunta. La sombra de la incredulidad que había estado presente durante tanto tiempo parecía disolverse con cada segundo que pasaba. Y de repente, bajo el oscuro telón de la noche, una voz profunda resonó del cielo: Naamán. He oído tus súplicas y las de mi pueblo. Vamos a mostrarles lo que significa confiar en mí y obedecer mis mandamientos. Los labios de quienes buscan la verdad recibirán el premio de su fe. La multitud tembló ante la resonancia de aquella voz, un eco divino que atravesaba el vientre de la tierra. Naamán sintió que su corazón latía con fuerza, casi al borde de estallar. Esa voz podía cambiarlo todo. Este no es solo un momento para ustedes, continuó la voz. Es el comienzo de mi restauración, no solo de un hombre, sino de un pueblo entero. El tiempo se ha cumplido. Prepara, oh pueblo mío, tus corazones para lo que estoy a punto de hacer. Escucha atentamente, lo que me pidas esta noche, ardientemente, se cumplirá. Un grito colectivo de asombro y fervor resonó entre la multitud. Ellos, sintiéndose parte de esa promesa, dirigían sus oraciones al cielo, esperando ver la manifestación de los cielos en sus corazones. Naamán, convencido de que Dios había preparado un regalo especial, supo que el camino se estaba abriendo no solo para su sanidad, sino para la restauración de su pueblo. Mientras los cielos se partían y la luz celestial iluminaba el lugar, el corazón de Naamán se llenó de gratitud. Oh Jehová, si solo pudiéramos ver el destino que tienes para nosotros. ¿Qué más hay detrás de todo esto? Con ese anhelo, miró al cielo, comprendiendo que esta revelación era solo el preludio de algo más grande. Jehová había hablado, y la expectativa de su pueblo iba más allá de su entendimiento. El plan soberano de Dios, en su perfección, estaba apenas comenzando a desplegarse, y el futuro prometía más que simplemente un milagro, un nuevo comienzo. Naamán, con su corazón rebosante de fe y asombro, se encontró en el epicentro de lo que parecía ser el principio de una nueva era no solo para él, sino para todo su pueblo. Mientras la luz celestial seguía iluminando la plaza y la voz divina resonaba entre ellos, su mente estaba llena de preguntas sobre el futuro. ¿Qué cambio traerá este momento a Damasco? ¿Cómo este pueblo responderá a la bendición que el Dios de Israel está dispuesto a derramar?
Con el eco de la promesa resonando en su corazón, Naamán tomó un paso adelante, preparado para actuar como el portador de la verdad. Pueblo de Siria, escuchad, su voz fuerte y clara atravesó la atmósfera sobrecargada. Dios ha hablado y ha prometido un nuevo comienzo. Por siempre, he sido testigo de su poder, y ahora es el tiempo de que cada uno de vosotros experimente su gloria. Esta no es solo mi sanación, es la sanación de una nación. Abrid vuestros corazones. A su alrededor, la multitud comenzó a responder. Aquellos que antes dudaban ahora se unían en un clamor de esperanza. Las inquietudes olvidadas comenzaron a desvanecerse ante la expectativa palpable de lo que Dios estaba a punto de hacer. Naamán, al ver las caras iluminadas por la fe renovada, supo que un cambio poderoso estaba surgiendo en el corazón de su pueblo. La voz que había resonado desde el cielo continuó: cuando invocáis en mi nombre, yo estoy allí. Vuestras oraciones y deseos han llegado a mis oídos. ¿Quiénes entre vosotros se atreverán a creer en lo que es invisible, a clamar por el cambio y restauración? Con valentía renovada, Naamán hizo su siguiente movimiento: oremos juntos. Juntos, todos nosotros, levantemos nuestras voces en súplica para que el Dios de Israel obre en nuestros corazones y vidas. ¿Creéis que lo que pidiereis en fe, se alcanzará? Un profundo silencio se apoderó de la multitud momentáneamente, seguido por un unísono de oraciones y clamor que brotaron de corazones afligidos. Cada palabra que se elevaba al cielo era un paso más hacia su propia redención colectiva. Naamán, sintiendo el tremendo poder de la unidad en la oración, se detuvo para contemplar. La atmósfera estaba cargada de una energía espiritual que lo envolvía, y sintió que Dios estaba por manifestar algo asombroso. Entonces, una lluvia de pequeñas luces comenzó a caer, como si el cielo mismo estuviera derramando bendiciones sobre el pueblo. De repente, un murmullo de asombro recorrió la plaza. Personas comenzaron a testificar de cambios instantáneos en sus cuerpos, en sus corazones. Alguien gritó: yo siento la sanidad en mi pierna. Otro gritó: mi niño ya no llora más, él está libre. Lo que había comenzado como un murmullo se convirtió rápidamente en un clamor de júbilo colectivo. Las cadenas de opresión y desesperanza estaban rompiéndose, respondiendo a la fe que había brotado en sus corazones. Naamán, observando con lágrimas en los ojos, sentía que su propia historia de sanación revivía en cada uno de ellos. Dios ha comenzado una obra que se expande en medio de nosotros, dijo con voz inquebrantable. Aquello que parecía imposible se está convirtiendo en realidad. Ya no somos solo un pueblo, somos el pueblo de Dios. Con cada sollozo de alabanza, cada palabra de gratitud, la multitud fue siendo empoderada. El anciano que antes había cuestionado se encontraba ahora con lágrimas en los ojos. Se adelantó, rindiendo honores a Naamán. Quizás he sido ciego ante la verdad, pero ahora veo que en medio del clamor de tanto sufrimiento ha surgido una luz. Este Dios de Israel, verdaderamente está entre nosotros. Naamán sintió que la victoria que había obtenido no solamente era de él. Con movimientos decididos, se dirigió al río Jordán, el lugar donde todo había comenzado, la fuente de su sanación. Si por fe hemos visto a Dios obrar, ¿por qué no seguir adelante? Vamos al río, al lugar de nuestra liberación, y demos gracias a aquel que ha hecho maravillas. La multitud lo siguió, con una energía vibrante, llenos de fe y expectación. Al llegar al río Jordán, la gente se detuvo, todavía revolucionada por lo que había sucedido. Naamán, en un acto de completo agradecimiento, comenzó a alzar sus manos hacia el cielo y, junto con el pueblo, cantó himnos de alabanza. Dios de Israel, te adoramos. Eres grande y superior. Este es nuestro nuevo pacto contigo, nuestro corazón está abierto. Mientras las alabanzas resonaban, la luz celestial fugazmente iluminó el escenario y comenzó a descender como un espíritu de paz sobre todos. En ese instante, Naamán, sintiendo a Dios tan cercano como nunca, comprendió que el milagro que había comenzado en él era solo el preludio de una realidad mucho más grandiosa. Ahora, su historia estaba entrelazada no solo con la sanación de su cuerpo, sino también con la salvación espiritual de toda una nación. El Dios que lo había sanado había puesto en él la responsabilidad de ser un luz en medio de una era oscura, y Naamán supo que en su valiente declaración de fe y en su devoción,
El futuro de Damasco estaba floreciendo ante sus ojos, su caminar en la fe apenas comenzaba. Este milagro nuevo es nuestro regalo, nuestra responsabilidad. Esta esperanza debe ser compartida. Damasco será conocida por la grandeza del Dios de Israel. Pensó, y a medida que se adentraban en el río, Naamán y su pueblo elevaron un clamor que unió sus corazones en la adoración. La restauración no solo era personal, era un nuevo amanecer para todos, y la historia de Naamán como el comandante leproso sería un testimonio del poder transformador del verdadero Dios. Así fue como, en un acto de obediencia y fe, un hombre orgulloso se había convertido en un portador de esperanza, moldeando el destino de una nación entera, un legado que perduraría por generaciones venideras, mostrando que la fe y la obediencia a Dios pueden cambiar cualquier corazón endurecido, traer sanidad y restaurar no solo vidas, sino también naciones, y así concluyó la historia de Naamán, un testimonio viviente del poder y la fidelidad divina que jamás se olvidarían en las tierras de Siria. Los ecos de su fe resonarían a lo largo de los años, siendo una luz en medio de las tinieblas, invitando a todos a experimentar la gracia y el amor del Dios de Israel. Ahora, no olvides que esta no es solo una historia, es un llamado a la acción. Suscríbete inmediatamente para no perderte relatos bíblicos que transformarán tu vida. Deja un like ahora para que otros también puedan ser tocados por estas verdades eternas. Comenta con tus reflexiones sobre el impacto de esta historia en tu vida. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar este poderoso mensaje. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de lo que Dios está haciendo. No esperes ni un segundo más para compartir.